Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mi nombre es María Lidia Padilla Chaires y actualmente estudio la licenciatura en Biología y el día de hoy les voy a hablar de la variación periódica de las propiedades de los elementos. Los elementos en su configuración electrónica muestran una variación periódica al aumentar el número atómico. Entonces, también presenta variaciones en sus propiedades físicas y químicas. Y algunas de estas variaciones son la carga nuclear efectiva. La fuerza de atracción entre un electrón y un núcleo depende de la magnitud de la carga nuclear neta que actúa sobre un electrón y de la distancia media entre un electrón y el núcleo. Esta fuerza de atracción aumenta y conforma la carga nuclear y disminuye mediante el electrón que se asemeja al núcleo. En un átomo, los electrones interactúan entre sí y con el núcleo, analizar la situación para un electrón es imposible. Lo que sí se puede es analizar un electrón y su interacción con el entorno promedio. Esto posibilita tratar un electrón como si tuviera movimiento en el campo eléctrico creado por el núcleo. Este campo equivale al generado por una carga situada en el núcleo, la cual se llama carga nuclear efectiva. Lo representamos con la ZeF. Esta carga está actuando sobre un electrón es igual al número de protones, que es la Z, menos el promedio de los electrones que hay entre el núcleo y el electrón en cuestión, S. Y esa sería nuestra fórmula. ZeF, carga nuclear, es igual a carga nuclear real menos la constante de apantallamiento. La carga nuclear efectiva aumenta mediante se pasa un elemento a otro a lo largo de un periodo. En una familia también aumenta, pero muy poco. Seguimos con radio atómico. Un átomo no tiene un tamaño definido, por lo que la distribución de electrones no termina de la forma abrupta, sino que va disminuyendo poco a poco cuando la distancia desde el núcleo aumenta. Por esto el radio debe definirse de forma arbitraria, por lo que existen varias medidas de esta propiedad, como lo son el radio dentro de cada periodo cuando el número atómico aumenta, disminuye. En cada grupo el radio aumenta con el mismo número del periodo. Nos encontramos después con la energía de ionización. Es la energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para poder arrancarle un electrón. Este electrón es el que está unido más débilmente al núcleo. Las energías de ionización disminuyen mediante el aumento de un radio atómico. Entonces podemos decir que mediante crece el número de familias de la energía de ionización, aumenta, o sea que la energía 1A tendrá menos valores de energía que la familia 7A, que tiene valores mucho más grandes. Ahora con la afinidad electrónica. La energía de ionización se refiere a la pérdida de electrones. La afinidad electrónica es una medida de variación de energía que hay cuando un átomo está en gaseoso. Gana un electrón. El valor de esta energía siempre será un negativo. Es más difícil generalizar sobre las afinidades electrónicas que con la energía de ionización. La medida más general que no cumple con todos los elementos, pero esta es la más notoria, es que la afinidad electrónica disminuye al bajar los elementos de una familia. Después tenemos a la electronegatividad. Es la tendencia que tiene un elemento a atraer los electrones de enlaces de otros elementos. En esta tabla periódica, la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y los grupos de abajo hacia arriba. Por último, nos encontramos con la estructura electrónica. Es la que está distribuida a los electrones del átomo en los niveles diferentes y subniveles de energía. Todos los elementos de un periodo tienen sus electrones externos al mismo nivel de energía. Los elementos de un grupo comparten la configuración electrónica externa teniendo, por lo tanto, las propiedades químicas semejantes. A fin de cuentas, todo esto es en base a la química, y todo esto nos afecta con elementos, materiales, todo lo que nos rodea. Ya podemos encontrar ya sea metales, hierros o
aluminios, ya sea en portalápices, sillas, escritorios, en todo. Todo lo que hemos visto nos ha ayudado a darnos cuenta de cómo se componen las cosas, cómo funcionan, el saber la compatibilidad entre uno u otro elemento, aleaciones o cualquier tipo de cosa que nos rodea. Todo es química, todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos. De no saber esto, no sabríamos la compatibilidad que hay entre uno u otro los tipos de enlace, que en cuestiones de trabajo podría llevar a una catástrofe. Sea la especialización en la que estemos, siempre necesitaremos saber de dónde venimos y qué somos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya dejado algo y que tengan un buen día. Hasta la próxima.